Vamos a empezar la clase del día de hoy, la segunda de la segunda semana, con un pequeñísimo paréntesis de teoría de probabilidad. Vamos a abrir aquí un paréntesis. Paréntesis que se refiere a la definición de los momentos, probabilidad, de una variable aleatoria. Recordemos que los momentos de una variable aleatoria son los valores esperados de las potencias de esa variable. O sea, recordamos nada más la definición, sea x mayúscula una variable aleatoria, da igual si es continua o si es discreta, el momento de orden k, vamos a ponerle, de orden k de esa variable aleatoria de x, y lo vamos a denotar siguiendo la notación del libro de Alexander Mood, por lo pronto, denotado por mu prima, subíndice k, mu como una m de momento, prima ahorita decimos para distinguirlo de otra cosa, de orden k, es mu prima de orden k, la esperanza de la variable aleatoria elevado a la potencia k. Nota sujeto a que este exista, porque el momento de una variable aleatoria de orden k puede ser infinito, puede ser que la integral que nos quede o la suma diverja. En ese caso decimos que ese momento no existe. Y notamos que, una nota, mu prima de orden 1, pues es la media o el valor esperado de x. Y lo vamos a denotar por mu subíndice x. Tenemos también una cosa que se llama el momento central de orden k, que es la esperanza de la potencia no de la variable aleatoria, sino de sus desviaciones respecto a su media. Sea x una b de variable a de aleatoria, definimos el momento central de orden k, de orden k, lo subrayamos porque es definición de esta variable aleatoria, y siguiendo la notación del libro de Alexander Mood, denotado por mu, ojo, sin esta comita, sin esta prima, mu k, usamos la prima para denotar los momentos de orden k, sin la prima para los momentos centrales, es, perdón, aquí sin la prima, la esperanza de la desviación de la variable aleatoria respecto a su media elevado a la k. Sujeto a que esta esperanza exista, es decir, que sea finita. Sujeto a que este momento exista. Y notamos que de acuerdo a esta definición, otro recordatorio de probabilidad, la varianza de una variable aleatoria x, pues es el segundo momento central, o sea, el momento central de orden 2. Aquí ponemos el fin del paréntesis de probabilidad, fin del paréntesis, porque vamos a definir dos estadísticas importantes. Recordemos de la clase pasada que una estadística es una función de las variables aleatorias que conforman la muestra aleatoria y que no contiene parámetros desconocidos. Y en general utilizamos estas estadísticas para poder decir algo respecto a lo desconocido. Recordemos que el problema que estamos estudiando, al menos en esta primera parte del curso de inferencia estadística, es que hay una población que nos es inaccesible. A cada elemento de la población asociamos un número real y estos números reales están gobernados por una distribución de probabilidad, o así lo modelamos. Podemos observar, sin embargo, una muestra aleatoria de la población y esta muestra
es el resultado de un experimento aleatorio o estocástico y es lo único aleatorio en el problema de inferencia estadística. Nosotros observamos la muestra y estas variables aleatorias se convierten ahora en números, en observaciones o datos, y nosotros queremos manipular esos números, observaciones o datos, hacerles algo para con ese algo que nosotros obtengamos poder decir algo o intentar responder la pregunta que nos hayamos planteado sobre lo desconocido. Entonces, unas importantes, estadísticas importantes son los llamados, ahorita lo definimos, son los momentos muestrales. A partir de la definición de los momentos de una variable aleatoria, vamos a tratar de definir más o menos lo mismo, algo muy parecido, algo que simule los momentos de la población, pero utilizando nosotros la muestra. Vamos a ver la definición. Sea x1 hasta xn una muestra aleatoria, m de muestra y a de aleatoria, de una población que nosotros modelamos a través de una densidad f. Recordemos que por abuso del lenguaje llamamos nosotros densidad, ya sea a una función de densidad de probabilidad o una función de masa de probabilidad. Da igual en este caso si la variable aleatoria que estamos usando para el modelo es continua o es discreta, nosotros usamos la palabra densidad. El momento muestral de orden K, y lo subrayamos porque es definición, en torno a 0, centrado en torno al 0, y que lo denotamos por una M mayúscula de momento, una prima porque es central, y un subíndice K porque es de orden K, es M'K. El promedio es una muestra aleatoria de tamaño n minúscula es el número de observaciones o de variables aleatorias en la muestra. El promedio de las k'ésimas potencias de las observaciones o los elementos de la muestra aleatoria. Si k es igual a 1, tenemos el promedio muestral, simplemente la suma de todas las observaciones de la muestra divididas entre ¿cuántas son? El promedio muestral. El momento muestral de orden k igual a 1 es simplemente la suma de las variables aleatorias dividida entre n, es decir, x barra, donde la barra arriba representa el promedio. Y definimos también el momento muestral central de orden k, simulando nuevamente o tratando de imitar los momentos de una variable aleatoria. El momento muestral central, muestral porque estamos hablando de la muestra, de orden k, y lo subrayamos porque es definición, y lo denotamos por, igualito que hace rato nada más con, sin la prima, sin esta comita, es el promedio sobre los elementos de la muestra de las desviaciones de cada observación de la muestra respecto a la media muestral elevados a la potencia k. Es decir, hacemos básicamente lo mismo que teníamos en la definición de momentos de una variable aleatoria, pero sobre las observaciones de la muestra. En este caso, el momento muestral de orden k es el promedio de las k'ésimas potencias de los elementos de la muestra, y el momento muestral central de orden k es el promedio de las desviaciones o diferencias de los elementos de la muestra respecto a su propia media elevados a la k. La idea de estas dos estadísticas, los momentos muestrales y los momentos muestrales centrales,
es que deberían de reflejar los momentos de la función de densidad desconocida que estamos utilizando en nuestro modelo. Reflejar quiero decir que recordemos que la función de densidad que gobierna a la población muestreada, la población que queremos estudiar, no nos es completamente conocida. Y que en este curso de inferencia estadística, lo desconocido en esta función de densidad es el o los parámetros o algunos de los parámetros. Ese es el caso paramétrico de inferencia estadística. Y entonces nosotros sabemos la forma de la densidad o de la distribución, no conocemos el o los parámetros y nosotros queremos responder algo respecto a esos parámetros. Idealmente decir pues cuánto valen, ¿no? Pero no es tan fácil. Sin embargo, podemos empezar a decir cosas respecto a esa densidad semidesconocida porque lo que no conocemos son los parámetros. Por ejemplo, nos gustaría decir algo sobre los momentos de esa densidad o de esa distribución. Momentos que no podemos conocer por completo porque no conocemos los parámetros, pero que nosotros a lo mejor si vemos los momentos de la muestra, y la muestra es, vamos a poner ahorita entre comillas, representativa de la población, porque hay que explicar qué significa la palabra representativa, pero si es representativa de la población, entonces los momentos de la muestra deberían de parecerse a los momentos de la población. Eso lo podemos formalizar. Vamos aquí a poner un pequeño un resultado sobre la esperanza y la varianza de los momentos muestrales. Este es un teorema. Y tenemos que sea, otra vez, x1 hasta xn, una m de muestra a de aleatoria de una población que sigue una cierta función de densidad f. El valor esperado del momento muestral central de orden k es igual a su respectivo momento poblacional. Esto se puede probar. Vamos a escribirlo primero. El valor esperado o la esperanza del momento muestral de orden k es igual, y ahorita vamos a hacer un par de comentarios, al momento poblacional de ese orden. Poblacional de orden k. O sea, la esperanza de, recordemos que una estadística es una variable aleatoria y como tal tiene una distribución que se llama la distribución muestral de la estadística y debe de tener entonces esperanza y varianza y todo lo que tienen las variables aleatorias. Su esperanza es igual a el respectivo momento poblacional, ojo, siempre y cuando el momento poblacional existe. Si no existe, pues no. Y no existe en el caso en el que la integral o la suma que nos queda diverge a más o a menos infinito. Además, también podemos decir algo sobre la varianza. La varianza de el momento muestral de orden k es 1 entre n por el momento poblacional de orden k, de 2k, menos el momento poblacional de orden k al cuadrado, siempre y cuando el momento de orden 2k existe. Exista. Porque si no existe, pues no. En las observaciones que nosotros obtengamos, siempre vamos a calcular números o cosas finitas. Y con eso no podríamos estimar un posible momento que podría, en ciertas distribuciones o bajo ciertas circunstancias, ser infinito. Esto es algo que se puede probar muy fácilmente. La
creo que vale la pena mostrar cómo es la demostración. Es nada más un cálculo, pero en el cálculo vamos a ir, vamos a hacer un par de comentarios sobre las definiciones y recordatorios de las definiciones. Este momento lo hemos definido como 1 entre n por la suma desde igual 1 hasta n de xi a la k, donde xi es el iésimo elemento de la muestra aleatoria. Recordemos que la esperanza es un operador lineal, de manera que podemos sacar este escalar 1 entre n y meter la esperanza aquí a la suma. Ahora, por definición de muestra aleatoria, estas n variables xi son por un lado independientes y por el otro idénticamente distribuidas, es decir, su distribución marginal para todas ellas es la misma y por lo tanto tienen todas la misma esperanza. Entonces podemos escribir esto simplemente como 1 entre n por la suma n veces de e de x a la k. Aquí sin este subíndice i, porque todas ellas tienen la misma distribución por definición y por lo tanto la misma esperanza. Es decir, estamos sumando n veces este número, la esperanza de x a la k, n arriba se va con n abajo, y por definición la esperanza de x a la k es el momento poblacional, esto va al revés, de orden k. Noten cómo hemos utilizado el hecho de que las variables aleatorias aquí en una muestra aleatoria son idénticamente distribuidas. Por otro lado, vamos a ver ahora la formulita esta que hemos escrito para la varianza. Por otro lado, la varianza del momento muestral de orden k es, por definición de momento muestral, lo acabamos de definir, que es el promedio de las k'ésimas potencias de los elementos de la muestra. Sabemos que la varianza saca escalares elevados al cuadrado. Esto es 1 entre n al cuadrado por, y ojo, voy a usar que los elementos de la muestra por definición son variables aleatorias independientes, por lo tanto sus covarianzas son cero, sus covarianzas cruzadas, y yo puedo meter la varianza a la suma por la suma de estas varianzas, donde voy a utilizar brevemente el hecho de que, lo voy a escribir por acá, recuerden que la varianza de una variable aleatoria se puede escribir como la esperanza de esa variable al cuadrado menos la esperanza elevada al cuadrado. Pequeño recordatorio de cómo podemos escribir la varianza de forma muy conveniente. Vamos a utilizarlo aquí, adentro de esta suma, para escribir esto como la suma desde igual 1 hasta n de la esperanza de xi elevado a la variable es xi a la k, entonces elevado al cuadrado es xi a la 2k menos la esperanza de la misma variable xi a la k elevado al cuadrado, y todo esto es lo que queda adentro de la suma. Voy a borrar aquí este recordatorio que había puesto de la varianza, pero espero que todos ustedes se sepan bien esas cosas. Tenemos 1 entre n al cuadrado por, vamos a usar otra vez que estas n variables aleatorias x tienen todas la misma distribución por definición de muestra aleatoria y por lo tanto tienen la misma esperanza y los mismos momentos y lo mismo todo, si la distribución es la misma. Entonces esto es 1 entre n al cuadrado por, estamos sumando n veces la misma cantidad, que es estos momentos de la población, x a la 2k menos la esperanza de x a la k. Estoy quitando los subíndices is porque todos tienen los mismos momentos. N entre n al cuadrado me queda 1 entre n,
Y por definición de momentos poblacionales, esta primera cantidad de acá es el momento poblacional de orden 2K. Los poblacionales los estamos escribiendo con la letra griega mu. Y este de acá es el momento poblacional de orden K elevado al cuadrado. De manera que hemos demostrado este par de formulitas para la esperanza y para la varianza de los momentos muestrales. Un caso interesante, bueno, más que interesante, corolario, útil, es el caso de los momentos de orden 1, caso k igual a 1. Si tenemos una muestra aleatoria de una población que modelamos mediante una densidad f, entonces la esperanza del promedio muestral es igual a la media poblacional y la varianza del promedio muestral es igual a 1 entre n por la desviación, por la varianza poblacional. Esta es la media poblacional, esta es la varianza poblacional, donde, vamos a escribir eso, mu y sigma cuadrada son la media y la varianza de la densidad semidesconocida f, con la que estamos modelando la población. Es decir, siempre lo desconocido en inferencia estadística se plantea en términos de la distribución o densidad con la que estamos modelando a la población. Nosotros queremos decir algo respecto a lo desconocido, es decir, algo respecto a esta distribución o esta densidad. Y para eso nosotros vamos a utilizar las observaciones de la muestra aleatoria a la cual tenemos acceso. Si quisiéramos, por ejemplo, decir algo respecto a la media poblacional, que seguramente va a ser desconocida, o la varianza poblacional, que también debe ser desconocida, sería natural utilizar el promedio, el promedio poblacional, sobre todo si queremos decir algo sobre la media, el promedio muestral para decir algo sobre el promedio poblacional. Porque, y esto lo vamos a discutir más adelante con un poco más de detalle, apelando a leyes de grandes números, entre más grande, sabemos de entrada que en promedio la media muestral va a parecerse a la media poblacional. Y entre más grande sea el tamaño de muestra, más y más se va a parecer el promedio muestral a la media poblacional, que es lo que queremos estimar, aquello de lo que queremos decir algo, al menos en este caso, ¿no? Vamos, igual si quisiéramos decir algo sobre la varianza, uno diría, bueno, pues lo natural sería utilizar la varianza poblacional, lo cual tenemos que definir de una cierta manera. Definición. Esto para estimar la varianza. Tenemos una, como siempre en esta clase, una muestra aleatoria de una población que modelamos a través de una densidad f. La varianza muestral, lo subrayamos porque es definición, y hay dos formas, denotada por de denotarla. Algunos libros le ponen Sn al cuadrado para indicar que es una muestra de tamaño n, o simplemente S mayúscula al cuadrada es Sn al cuadrada, o bien S cuadrada, 1 entre n menos 1, ojo con ese n menos 1, por la suma de las desviaciones de las observaciones cuadráticas respecto a la media, donde x barra es la media muestral. Así como para decir algo sobre la media poblacional utilizamos la media muestral, y la media muestral no es otra cosa que el promedio de las observaciones, nosotros para decir algo sobre la varianza poblacional
deberíamos de utilizar de manera equivalente o análoga la varianza de la muestra. Recordemos que la varianza, por definición, es para una variable aleatoria el promedio o la esperanza de las desviaciones cuadráticas de los posibles valores de la variable aleatoria respecto a su propia media, a su propio promedio. Entonces uno dice, bueno, pues vamos a definir lo mismo, pero para la muestra, es decir, calcular el promedio de las desviaciones cuadráticas de las observaciones respecto a su propia media. Pero ojo, porque no es el promedio, porque tenemos n observaciones y no estamos dividiendo entre n, sino entre n menos 1. Eso es algo que amerita una explicación, es una pregunta. ¿Y por qué entre n menos 1 y no entre n? ¿No sería más natural? ¿No sería natural definir ese cuadrado como el promedio aritmético de las desviaciones cuadráticas de las observaciones respecto a su media? Y la respuesta es que sí sería más natural, para que quede como igualito dentro de la muestra a la definición de varianza poblacional. Pero, y esto es algo que ustedes van a ver en la tarea, si lo definiéramos nosotros así, en ese caso, la esperanza de esa estadística no sería igual a la varianza poblacional. De hecho, sería estrictamente menor. En ese caso, nuestras estadísticas o nuestras estimaciones no estarían centradas en torno al verdadero valor de sigma cuadrada. Es decir, habría una cierta tendencia a subestimar. Esa tendencia se llama un sesgo. Luego lo vamos a definir. Por eso lo definimos como la suma dividido entre n-1, porque ustedes van a probar en la tarea. De esta manera, la esperanza de S cuadrada coincide con sigma cuadrada poblacional, y entonces los valores de esta estadística, recuerden que es una variable aleatoria, están distribuidos y centrados en torno al valor verdadero y desconocido de sigma cuadrada. Terminamos finalmente esta sesión del día de hoy con un teorema sobre, no sobre la distribución, pero sobre algunos elementos de esta, y algunas propiedades de la varianza poblacional, sea x1 hasta xn, una muestra aleatoria de una población que modelamos con una densidad f. Entonces, la esperanza de la varianza muestral es lo que acabo de decir, sigma cuadrada. ¿Cómo la definimos? Dividida entre n-1, y su varianza, no estamos diciendo todavía nada sobre la distribución, bueno, nada completo sobre la distribución de la variable aleatoria S cuadrada, solo sobre su esperanza, y su varianza es 1 entre n por el momento poblacional de orden cuarto menos n menos 3 entre n menos 1 por sigma cuadrada. Y la demostración, muy fácil para mí, es, lo hacen ustedes en la tarea. En la tarea. En la tarea tienen ustedes que probar estas dos propiedades. Un truco que puede ser útil es que, bueno, conviene a veces escribir esta cantidad, la suma de desviaciones cuadráticas de un número cualquiera, en este caso una variable aleatoria respecto a su media, se puede escribir como la suma desde igual 1 hasta n de x y menos el promedio de ellas mismas, más n por x barra menos mu al cuadrado. Es decir, hay dos estadísticas importantes. Con esto terminamos el día de hoy. Dos estadísticas importantes. La media muestral, el promedio de nuestros datos, y la varianza muestral. 1 entre n menos 1 por
la suma de las desviaciones cuadráticas de nuestros datos respecto a su propia media. Estas dos estadísticas son importantes porque idealmente deberían de reflejar o parecerse o servirnos para estimar la media poblacional, que usualmente es desconocida, y la varianza poblacional, que también usualmente es desconocida. X barra y S cuadrada son estadísticas, es decir, funciones de las variables aleatorias de nuestra muestra, y como tal son variables aleatorias en sí mismas y tienen una distribución. No estamos ahorita diciendo todavía nada sobre la distribución ni de X barra ni de S cuadrada, pero sí sobre su esperanza y su varianza. Vemos al menos que la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional y la esperanza de S cuadrada es igual a la varianza poblacional. En las siguientes clases vamos a decir algo sobre la distribución de X barra y de S cuadrada en el caso en el que la densidad de la que estamos tomando la muestra es una normal o una distribución normal. Con esto termino el día de hoy y muchas gracias.